¿Sabías que detrás de cada acorde legendario de Carlos Santana se esconden sombras profundas y experiencias que marcaron su vida para siempre? Este video te llevará por una travesía emocional y reveladora a través de la vida de uno de los músicos más influyentes del mundo. Pero lo que verás hoy no es solo la historia del ícono del rock latino, sino la de un hombre que ha tenido que enfrentarse a la traición, el dolor y un pasado que lo persiguió durante décadas. Si creías conocerlo todo sobre Santana, prepárate para sorprenderte, porque lo que viene no es solo la historia de un guitarrista, es la historia de una vida, marcada por el sacrificio, la lucha y la resiliencia. Desde sus primeros días en México hasta el reconocimiento mundial, Santana siempre fue más que un músico. Nació el 20 de julio de 1947, en Autlán de Navarro, Jalisco, y desde niño, la música corrió por sus venas. Aprendió a tocar el violín a los 5 años y la guitarra a los 8, siguiendo los pasos de su padre, un músico de mariachi. De Carlos no fue solo música y aplausos, también estuvo marcada por constantes mudanzas y una realidad llena de desafíos. ¿Cómo sobrevive Santana a su propia leyenda? Carlos Santana no solo lidió con los desafíos típicos de cualquier artista en ascenso, sino con traumas personales que moldearon su carácter y su música. La vida le enseñó lecciones duras desde joven. Su familia se mudaba constantemente, primero de Autlán a Tijuana, una ciudad en la frontera con Estados Unidos. ¿Te imaginas lo que es cruzar esa frontera una y otra vez? La inestabilidad de esos años y los obstáculos de la vida fronteriza lo afectaron profundamente, pero también lo forjaron como el hombre y el músico que conocemos hoy. A pesar de las dificultades, Santana encontró consuelo en la música. A los 12 años, gracias a su madre, descubrió a Javier Batis, un músico que influyó decisivamente en su estilo, introduciéndolo en el rock and roll y el blues. Desde los bares y las esquinas de Tijuana, el joven Carlos comenzó su formación musical tocando junto a Batis. Aprendió de leyendas como B.B. King y Chuck Berry, pero también experimentó la crudeza de la vida nocturna. Santana vio cosas que ningún adolescente debería ver, escenas violentas y desgarradoras, como aquella vez en la que un policía y una prostituta protagonizaron una pelea en uno de los bares donde tocaba. ¿Qué precio tuvo que pagar por su éxito? Cuando su familia se mudó a San Francisco, Santana dejó atrás no solo su tierra, sino también una parte de sí mismo. El cambio fue devastador para él. La transición a una nueva cultura, nuevas reglas y un nuevo entorno le provocó una rabia intensa. Carlos no quería irse de México. Se sentía traicionado, tanto por el país que lo acogía como por su propia familia. De hecho, la situación se agravó cuando descubrió que los ahorros que había guardado para pagar sus documentos de inmigración desaparecieron. Su madre había utilizado ese dinero para pagar el tratamiento dental de su hermana. ¿Te imaginas el dolor de perder no solo tus sueños, sino también la confianza en quienes más amas? Santana lo sintió. Y esa traición fue el detonante de uno de los momentos más oscuros de su vida. En lugar de rendirse, huyó de casa, regresando a Tijuana para seguir trabajando en la escena musical. Durante un año vivió solo, apartado de su familia, tocando para ganarse la vida en bares de striptease. Este fue un periodo en el que, según él mismo contó, se volvió emocionalmente insensible. Para un joven de apenas 14 años, tocar en esos lugares fue una experiencia que lo dejó marcado. Las cicatrices del alma, el trauma que lo persiguió durante años detrás de la genialidad musical de Santana, hubo un dolor que lo persiguió durante décadas. Un hombre estadounidense que lo había ayudado a cruzar la frontera en su juventud, comenzó a acosarlo sexualmente. Este trauma dejó profundas cicatrices en Carlos, afectando su relación consigo mismo y con los demás. Fue recién en 1995, con la ayuda de su esposa, que Santana se atrevió a buscar terapia y a confrontar este dolor. Durante años, cargó con la culpa y la rabia, hasta que finalmente pudo enfrentarlo, comprenderlo y dejarlo ir. Aquí es donde Santana revela una de las enseñanzas más importantes de su vida: el perdón. A través de su proceso de sanación, aprendió a ver a quienes le hicieron daño desde una perspectiva compasiva. La gente herida hiere a la gente, dice Santana. Y en lugar de seguir atado a ese sufrimiento, eligió liberarse. Decidió que, en lugar de enviar a esa persona al infierno en su mente, la enviaría a la luz, porque como él mismo expresa, si mandas a alguien al infierno, tú también vas con ellos. En cambio, al enviarlos a la luz, tú también te elevas. El precio de la fama,
¿Cómo manejar la carga de ser un ícono? A pesar de los traumas personales y los desafíos familiares, la música de Santana trascendió fronteras. Su carrera despegó rápidamente. En 1966, formó la Santana Blues Band, que un par de años más tarde se convertiría en una sensación, fusionando el rock, el blues y los ritmos latinos de una manera que el mundo nunca había escuchado antes. Su álbum debut en 1969 fue un éxito rotundo, pero el verdadero estrellato llegó con Abraxas en 1970, donde incluyó su icónica versión de Black Magic Woman. Sin embargo, el éxito también trajo consigo nuevas batallas. La fama es una carga pesada, y Santana lo supo desde el principio. Durante años se sintió atrapado por la imagen que el mundo temía de él, incapaz de disfrutar plenamente del éxito que había alcanzado. Con el tiempo, aprendió a sobrellevar esta presión. En 2023, durante una entrevista, reflexionó sobre lo asfixiante que fue la fama en su juventud y cómo, finalmente, aprendió a disfrutarla. Ahora, con casi 80 años, Santana afirma que sigue sintiendo la misma curiosidad y emoción por la vida que cuando era un niño de 7 años. ¿Qué nos vamos a encontrar hoy?, se pregunta cada día con una sonrisa. ¿Qué le espera a Santana en el futuro? A medida que Santana se acerca al ocaso de su carrera, su música sigue siendo un faro de esperanza y coraje para millones de personas en todo el mundo. Su legado no es solo musical, sino también espiritual. Su misión ahora es abrazar al oyente y hacerle sentir que su existencia tiene valor. Cada nota, cada acorde, es una forma de decirle al mundo que, a pesar de los dolores, las traiciones y los traumas, siempre hay luz al final del túnel. Carlos Santana es un ejemplo vivo de cómo el dolor, la lucha y la perseverancia pueden dar lugar a algunos de los mayores triunfos en la música. Después de perder a su padre y pasar por una de las etapas más oscuras de su vida, enfrentó una industria que lo veía como algo del pasado. Pero en ese momento tan bajo, donde todo parecía perdido, fue su esposa Deborah King quien le dio el empujón necesario para resurgir. Ella le sugirió a reconectar con Clive Davis, uno de los nombres más poderosos de la industria musical, y ese simple consejo llevó a Santana a un regreso que nadie pudo haber anticipado. Este es el tipo de momentos que marcan la historia, ¿verdad? Esos giros inesperados que parecen sacados de una película. Y así, en 1999, Santana lanzó Supernatural, un álbum que no solo le devolvió la fama, sino que lo catapultó a lo más alto una vez más. ¿Recuerdan Smooth? Esa canción, una colaboración con Rob Thomas de Matchbox 20, dominó las listas durante semanas. 12 semanas en el número 1 del Billboard. Eso no es algo que se vea todos los días. Y lo impresionante es que Santana no solo regresó, sino que arrasó con 8 premios Grammy ese año. Imagínense lo que debe haber sentido después de haber sido considerado irrelevante por tanto tiempo. Pero, como en toda gran historia, el éxito también tiene su lado oscuro. Mientras Santana disfrutaba de este nuevo apogeo en su carrera, su matrimonio con Deborah King se desmoronaba lentamente. Después de tantos años juntos, enfrentaron altibajos que cualquier pareja podría imaginar. Pero el precio de la fama y la distancia fue demasiado. Deborah y Carlos atravesaron momentos difíciles y a pesar de sus esfuerzos, el matrimonio no sobrevivió. Deborah fue una figura crucial en su vida, no solo como su esposa, sino también como su socia en proyectos empresariales y benéficos. Juntos fundaron la Fundación Milagro, que ayudaba a niños en situación de pobreza, y también abrieron una cadena de restaurantes. Sin embargo, la infidelidad de Carlos, la distancia y las diferencias irreconciliables finalmente los llevaron al divorcio en 2007. ¿Es posible que el éxito y la fama puedan realmente alejar a las personas más cercanas? Esta pregunta es clave y nos hace reflexionar sobre los costos personales, que muchas veces conlleva estar en la cima del mundo. Santana se disculpó públicamente por sus errores, admitiendo su infidelidad y los problemas que habían surgido en su matrimonio. El dolor de perder a su compañera de vida fue devastador. Imaginen el vacío que sintió cuando ella se fue. Se sintió como si me hubieran arrancado el corazón y le hubieran echado hielo seco, dijo Santana, describiendo el fin de su matrimonio. Pero el destino le tenía preparada una nueva oportunidad en el amor. Después de su dolorosa separación, Carlos conoció a la baterista de jazz, Cindy Blackman, una mujer que, según él, había pedido en oración.
La forma en que Santana describe su encuentro con Cindy es casi mística. Hablando con Dios, le pidió una compañera que lo amara de manera incondicional, que pudiera crecer junto a él. Y entonces ahí estaba ella, como salida de un sueño, caminando con esa confianza propia de una neoyorquina. Cindy Blackman no solo compartía su amor por la música, sino que también entendía su estilo de vida. Imaginen tener a alguien con quien puedas hablar interminablemente sobre Miles Davis o Jimi Hendrix. Su conexión fue instantánea y profunda. En 2010, Carlos y Cindy se comprometieron en el escenario durante un concierto, y poco después se casaron en Hawái, consolidando una relación que hasta el día de hoy sigue siendo fuerte y estable. Hablan de música, de arte, y disfrutan de viajes frecuentes a Europa, donde exploran museos y comparten su amor por grandes genios como Pablo Picasso o Leonardo da Vinci. Para Santana, la fuerza de Cindy le recuerda a la de su madre, una mujer fuerte y decidida. Esta nueva etapa en su vida le ha permitido encontrar paz y estabilidad, algo que durante mucho tiempo parecía imposible. A pesar de los altibajos personales, Santana también ha lidiado con la pérdida de figuras clave en su vida profesional. En 1991, sufrió un duro golpe con la muerte de Bill Graham, el promotor de conciertos que jugó un papel crucial en su carrera desde los inicios. Graham fue quien persuadió a los organizadores de Woodstock para que le dieran una oportunidad a la banda Santana, una banda que en ese entonces ni siquiera había lanzado su primer álbum. Y como sabemos, la actuación de Santana en Woodstock fue un punto de inflexión, un momento que lo catapultó al estrellato. La relación entre Carlos y Graham fue mucho más allá de lo profesional. Graham era una figura paternal, un mentor y amigo. Cuando falleció trágicamente en un accidente de helicóptero en 1991, Santana sintió un vacío enorme. Pero no fue solo Graham a quien perdió ese año. Poco antes, el legendario trompetista Miles Davis, otra figura influyente en su vida, también falleció. Estas pérdidas consecutivas afectaron profundamente a Santana, quien dijo en una entrevista que esas tragedias apilaron su tenacidad y convicción. En ese dolor encontró la fuerza para seguir adelante, honrando a sus amigos caídos con su música y su éxito continuo. Una de las historias más conmovedoras en la vida de Santana es su reconexión con Marcus Malone, un antiguo compañero de banda que cayó en desgracia. Malone había sido parte de la primera encarnación de la Santana Blues Band, pero en 1969 su vida dio un giro drástico cuando fue condenado por homicidio involuntario y enviado a prisión. Después de cumplir su sentencia, Malone desapareció del ojo público y Santana perdió todo contacto con él. Sin embargo, en 2013, el destino los volvió a unir de una manera inesperada. Un reportero de San Francisco se encontró con Malone, quien en ese momento vivía como indigente. Al descubrir su identidad, organizó una reunión entre los dos músicos. Fue un momento emotivo, una prueba del sentido de lealtad de Santana hacia quienes han sido parte de su vida. Esta historia nos muestra el carácter de Santana, su sentido de gratitud y su voluntad de ayudar a quienes alguna vez fueron importantes en su camino. Santana no dudó en apoyar a Malone, incluso ofreciéndole ayuda financiera. Para él fue un acto de amor y lealtad, una muestra de que, a pesar de su fama, nunca olvida a quienes formaron parte de su viaje. La lección aquí es poderosa. El éxito no lo es todo si no puedes compartirlo y ser agradecido con aquellos que te ayudaron en el camino. Y es que Carlos Santana siempre ha sido un hombre de conexiones, no solo con sus amigos y compañeros de banda, sino también con sus creencias espirituales. En los años 60, Santana tuvo una intensa relación con el gurú espiritual Sri Chinmoy. Para él, fue un periodo de crecimiento y autodescubrimiento, un tiempo en el que buscaba algo más allá de la fama y el éxito. Durante varios años, Santana se dedicó plenamente a este camino espiritual, incluso llegando a cortarse el cabello y afeitarse la barba según las instrucciones del gurú. Sin embargo, como en muchas relaciones, con el tiempo comenzó a sentir que las enseñanzas de Chinmoy ya no le resonaban. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una leyenda como Carlos Santana ha enfrentado los desafíos más oscuros de su vida? Hoy, te traemos una historia que no solo te va a inspirar, sino que te hará reflexionar sobre la resiliencia, el perdón y el verdadero significado de la espiritualidad. Desde lo más alto de su carrera hasta los momentos más difíciles, esta es la historia de un hombre que ha superado lo inimaginable, pero que sigue adelante, fiel a su música y a su fe. Carlos Santana.
Ese nombre que seguramente asocias con himnos como Oye cómo va o Black Magic Woman, no solo ha revolucionado la música, sino que también ha librado batallas que pocos conocen. Para muchos, Santana es un ícono intocable, una leyenda en la guitarra, pero detrás de los escenarios, su vida ha estado marcada por pruebas difíciles. Pero antes de entrar en su historia personal, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo crees que un hombre que lo ha tenido todo, desde la fama hasta el reconocimiento mundial, ha manejado sus momentos más oscuros? Acompáñame a descubrirlo. Escribe. Ahí nos hace reflexionar sobre los costos personales que muchas veces conlleva estar en la cima del mundo. Santana se disculpó públicamente por sus errores, admitiendo su infidelidad y los problemas que habían surgido en su matrimonio. El dolor de perder a su compañera de vida fue devastador. Imaginen el vacío que sintió cuando ella se fue. Se sintió como si me hubieran arrancado el corazón y le hubieran echado hielo seco, dijo Santana, describiendo el fin de su matrimonio. Pero el destino le tenía preparada una nueva oportunidad en el amor. Después de su dolorosa separación, Carlos conoció a la baterista de jazz Cindy Blackman, una mujer que, según él, había pedido en oración. La forma en que Santana describe su encuentro con Cindy es casi mística. Hablando con Dios, le pidió una compañera que lo amara de manera incondicional, que pudiera crecer junto a él. Y entonces ahí estaba ella, como salida de un sueño, caminando con esa confianza propia de una neoyorquina. Cindy Blackman no solo compartía su amor por la música, sino que también entendía su estilo de vida. Imaginen tener a alguien con quien puedas hablar interminablemente sobre Miles Davis o Jimi Hendrix. Su conexión fue instantánea y profunda. En 2010, Carlos y Cindy se comprometieron en el escenario durante un concierto, y poco después se casaron en Hawái, consolidando una relación que hasta el día de hoy sigue siendo fuerte y estable. Hablan de música, de arte, y disfrutan de viajes frecuentes a Europa, donde exploran museos y comparten su amor por grandes genios como Pablo Picasso o Leonardo da Vinci. Para Santana, la fuerza de Cindy le recuerda a la de su madre, una mujer fuerte y decidida. Esta nueva etapa en su vida le ha permitido encontrar paz y estabilidad, algo que durante mucho tiempo parecía imposible. A pesar de los altibajos personales, Santana también ha lidiado con la pérdida de figuras clave en su vida profesional. En 1991, sufrió un duro golpe con la muerte de Bill Graham, el promotor de conciertos que jugó un papel crucial en su carrera desde los inicios. Graham fue quien persuadió a los organizadores de Woodstock para que le dieran una oportunidad a la banda Santana, una banda que en ese entonces ni siquiera había lanzado su primer álbum. Y como sabemos, la actuación de Santana en Woodstock fue un punto de inflexión, un momento que lo catapultó al estrellato. La relación entre Carlos y Graham fue mucho más allá de lo profesional. Graham era una figura paternal, un mentor y amigo. Cuando falleció trágicamente en un accidente de helicóptero en 1991, Santana sintió un vacío enorme. Pero no fue solo Graham a quien perdió ese año. Poco antes, el legendario trompetista Miles Davis, otra figura influyente en su vida, también falleció. Estas pérdidas consecutivas afectaron profundamente a Santana, quien dijo en una entrevista que esas tragedias apilaron su tenacidad y convicción. En ese dolor encontró la fuerza para seguir adelante, honrando a sus amigos caídos con su música y su éxito continuo. Una de las historias más conmovedoras en la vida de Santana es su reconexión con Marcus Malone, un antiguo compañero de banda que cayó en desgracia. Malone había sido parte de la primera encarnación de la Santana Blues Band, pero en 1969 su vida dio un giro drástico cuando fue condenado por homicidio involuntario y enviado a prisión. Después de cumplir su sentencia, Malone desapareció del ojo público y Santana perdió todo contacto con él. Sin embargo, en 2013, el destino los volvió a unir de una manera inesperada. Un reportero de San Francisco se encontró con Malone, quien en ese momento vivía como indigente. Al descubrir su identidad, organizó una reunión entre los dos músicos. Fue un momento emotivo, una prueba del sentido de lealtad de Santana hacia quienes han sido parte de su vida. Esta historia nos muestra el carácter de Santana, su sentido de gratitud y su voluntad de ayudar a quienes alguna vez fueron importantes en su camino. Santana no dudó en apoyar a Malone, incluso ofreciéndole ayuda financiera. Para él, fue un acto de amor y lealtad, una muestra de que, a pesar de su fama, nunca olvida a quienes formaron parte de su viaje.
La lección aquí es poderosa. El éxito no lo es todo si no puedes compartirlo y ser agradecido con aquellos que te ayudaron en el camino. Y es que Carlos Santana siempre ha sido un hombre de conexiones, no solo con sus amigos y compañeros de banda, sino también con sus creencias espirituales. En los años 70, Santana tuvo una intensa relación con el gurú espiritual Sri Chinmoy. Para él, fue un periodo de crecimiento y autodescubrimiento, un tiempo en el que buscaba algo más allá de la fama y el éxito. Durante varios años, Santana se dedicó plenamente a este camino espiritual, incluso llegando a cortarse el cabello y afeitarse la barba según las instrucciones del gurú. Sin embargo, como en muchas relaciones, con el tiempo comenzó a sentir que las enseñanzas de Chinmoy ya no le resonaban. ¿Te has preguntado alguna vez cómo una leyenda como Carlos Santana ha enfrentado los desafíos más oscuros de su vida? Hoy te traemos una historia que no solo te va a inspirar, sino que te hará reflexionar sobre la resiliencia, el perdón y el verdadero significado de la espiritualidad. Desde lo más alto de su carrera hasta los momentos más difíciles, esta es la historia de un hombre que ha superado lo inimaginable, pero que sigue adelante, fiel a su música y a su fe. Carlos Santana. Ese nombre que seguramente asocias con himnos como Oye, ¿cómo va? O Black Magic Woman, no solo ha revolucionado la música, sino que también ha librado batallas que pocos conocen. Para muchos, Santana es un ícono intocable, una leyenda en la guitarra, pero detrás de los escenarios, su vida ha estado marcada por pruebas difíciles. Pero antes de entrar en su historia personal, quiero que te hagas esta pregunta. ¿Cómo crees que un hombre que lo ha tenido todo, desde la fama hasta el reconocimiento mundial, ha manejado sus momentos más oscuros? Acompáñame a descubrirlo. La separación con Chinmoy y su búsqueda espiritual para entender a Carlos Santana. Debemos remontarnos a su relación con el gurú, Sri Chinmoy. En los años Gypsy, Santana fue profundamente influenciado por este maestro espiritual, quien lo guió en un camino de meditación y búsqueda de la paz interior. Santana estaba en la cima de su carrera y parecía haber encontrado una conexión más profunda con lo divino, gracias a las enseñanzas de Chinmoy. Pero como en muchas relaciones, las cosas no siempre resultan como esperamos. A medida que Santana avanzaba en su carrera musical, comenzaron a surgir tensiones entre él y Chinmoy. Aunque en un principio fue una relación que lo llenó de satisfacción, las diferencias comenzaron a hacerse evidentes. La separación no fue amigable. De hecho, Chinmoy instruyó a sus seguidores a cortar todo contacto con el músico. Para Santana fue un golpe emocional devastador. Esta ruptura no solo marcó el fin de una relación espiritual significativa, sino que también dejó una huella en su corazón. A pesar de esta separación amarga, Santana nunca abandonó su búsqueda espiritual. Al contrario, encontró en su propia fe un refugio personal. Su espiritualidad se volvió algo íntimo, alejado de cualquier estructura formal o religión organizada. En una entrevista con Rolling Stone en 2014, Santana compartió su visión personal de la espiritualidad, una que no estaba alineada con ninguna religión, sino con lo que él llamaba santa voluntad y confianza divina. Para él, la verdadera conexión espiritual no se trataba de seguir dogmas, sino de cultivar la autoconciencia y encontrar la paz interna. Al igual que Bob Marley, Santana adoptó el mantra "Emancipate yourselves from mental slavery", como un llamado a liberarse de las ataduras del miedo. Y es aquí donde el perdón entra en juego de manera crucial. El poder del perdón y la superación de traumas. A lo largo de su vida, Santana ha tenido que enfrentarse no solo a desilusiones espirituales, sino también a traumas profundamente arraigados. Uno de los momentos más oscuros de su vida personal ocurrió en 2007, cuando su esposa, Deborah King Santana, con quien estuvo casado durante 34 años, solicitó el divorcio. La separación lo afectó profundamente. Tanto fue su dolor, que el legendario guitarrista confesó haber intentado suicidarse hasta 7 veces. Esto lo reveló en una entrevista en 2008, un año después de su divorcio. Pero el desamor por su matrimonio fallido no fue la única razón detrás de su desesperación. Santana había sido víctima de abuso sexual cuando era niño, un trauma que lo acompañó durante toda su vida. A pesar de haber alcanzado el éxito en su carrera, el peso de ese dolor lo atormentaba, llevándolo a cuestionar si podía seguir adelante. Sin embargo, lo que lo salvó fue su fe y su capacidad para perdonar. En sus propias palabras,
el perdón es increíblemente liberador. A través de este acto de perdón, no solo hacia los demás, sino también hacia sí mismo, Santana encontró una nueva forma de vivir, una que le permitió curar sus heridas y seguir adelante con un propósito renovado. El perdón y la espiritualidad se convirtieron en los pilares que lo ayudaron a superar su depresión y le devolvieron la paz. Santana ha dicho que, a pesar de todo, ha aprendido a confiar en el plan de Dios para su vida. Ya no intenta controlar lo que sucede, sino que se entrega completamente a una voluntad superior. Un giro inesperado, pastor en lugar de músico. En un momento sorprendente de su vida, Santana incluso llegó a considerar retirarse de la música para convertirse en pastor. Sí, leíste bien. En 2015, el guitarrista expresó su deseo de dedicar su vida a ayudar a otros, a aquellos que también enfrentan dificultades. Aunque no sabía exactamente cómo se desarrollaría este nuevo capítulo, Santana sentía que Dios aún no había terminado con él. Era su forma de devolver lo que había aprendido a través de sus propias batallas. Y justo cuando parecía que había encontrado un balance, la salud de Santana comenzó a deteriorarse. En 2022, durante un concierto en Michigan, se desmayó en el escenario debido al agotamiento por calor. Este incidente ocurrió apenas unos meses después de haber sido sometido a una cirugía cardíaca en diciembre de 2021, lo que generó preocupación entre sus fanáticos sobre su bienestar. La multitud observó con angustia mientras el equipo médico lo escoltaba fuera del escenario. Sin embargo, en medio del pánico, Santana mantuvo su espíritu positivo. Saludó a su público, agradeciendo sus oraciones y mostrando su determinación de recuperarse y volver al escenario. El legado de Santana, más que un guitarrista. Hoy, a sus casi 80 años, Carlos Santana sigue siendo una fuerza imparable en la música. Su carrera abarca más de 5 décadas y ha dejado una huella imborrable en la historia del rock y de la música latina. Desde sus primeros días en la escena musical de San Francisco hasta su explosión internacional con álbumes como Supernatural y éxitos como Smooth, Santana ha demostrado una versatilidad inigualable. Además de sus logros musicales, con 10 premios Grammy y 3 Grammy latinos, Santana ha sido un ejemplo de resiliencia. Su historia personal de lucha y superación inspira a millones de personas en todo el mundo. Pero quizás lo más importante es que, a pesar de los altibajos, nunca ha perdido de vista lo que realmente importa: su conexión con lo divino y su compromiso con la paz interior. Y ahora te pregunto a ti, ¿cómo crees que las experiencias de Carlos Santana han moldeado su música y su vida? ¿Qué opinas sobre la manera en que ha enfrentado sus desafíos personales? Déjanos saber en los comentarios abajo. Si te ha gustado este video y quieres escuchar más historias profundas sobre las vidas de figuras icónicas como Santana, no olvides darle me gusta, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo video.